Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Usted puede acceder a través de nuestra página web, puntodecorte.net. Son más de 5 millones de visitas mensuales que tiene nuestro portal el día de hoy. Estamos muy alegres por eso. También pueden acceder a través de todas nuestras redes sociales. Estamos hablando de @punto_de-corte en Twitter. Estamos hablando de Punto de Corte TV a través de nuestro canal de YouTube. Además también en Facebook, en Instagram. En este tercer segmento del programa, y tal como ya lo habíamos anticipado en nuestra editorial, queremos abordar el tema de la situación de no solamente Javier Tarazona, sino de los presos políticos, pero en específico queremos tocar el tema de Javier Tarazona porque además Javier es un amigo de la casa, porque además Javier, porque teníamos acciones y proyectos en conjunto con Fundaredes, y porque además Javier Tarazona es el símbolo de la lucha de los derechos humanos en medio de una autocracia. Y por supuesto, lamentablemente, la consecuencia de hacer esto en una autocracia, entre otras cosas, es lo que le está sucediendo a él. Y para conversar sobre esto, vamos a tener con nosotros de manera estelar, y también es un placer para nosotros estar en la compañía de Sebastiana Barraez. Sebastiana es periodista, especialista en la Fuente Militar y de Frontera, reportera, corresponsal, articulista de revistas, de periódicos en varios países del mundo. Está en Infobae, estuvo en Semanario Quinto Día, está en puntodecorte.net, también en su portal sebastianasinsecretos.com, conferencista sobre temas políticos, sociales y de comunicación, y autora de 2 libros, El cáncer del presidente y La verdadera historia. Bienvenida, Sebastiana. Gracias, Nilmer. Para mí realmente es un placer estar contigo, además en la casa, en mi casa de Punto de Corte. Así es, estás en tu casa, así que siéntate en la comodidad de estar con nosotros conversando sobre un tema que además es sensible, con alguien que también es de la casa, pero que lamentablemente no puede estar en este momento con nosotros. Javier Tarazona, antes de entrar en seguramente los detalles que tú manejas en relación con la situación que está viviendo él en este momento, quisiera que iniciáramos un poco abordando la descripción de quién es Javier Tarazona para Sebastiana Barraez. Bueno, primero es un amigo. Javier Tarazona es amigo de hace años. Yo siempre le he dicho que es un amigo ingenuo, que es un amigo que es ese tipo de ser humano que tiene una gran confianza en nosotros, que cree en la buena fe, que cree a ultranza en el deber ser, y además de sus cualidades como profesor universitario destacado, yo realmente creo que Javier es esencialmente un maestro, un profesor. De hecho, así lo conocí durante muchos años, y Javier empezó a involucrarse en los temas de fronteras casualmente, interesándose en los niños de las escuelas, en los niños que recibían información por parte del Ejército de Liberación Nacional, a los del movimiento, y Javier empezó a preocuparse por esos niños, y de ahí se desarrolló como defensor de los habitantes de la frontera, y es además una persona de una gran sensibilidad. Yo realmente que no sé si soy la más objetiva para hablar al respecto, porque la verdad es que yo quiero mucho a Javier, y muchas veces le advertí que cuando usted tiene al frente a un malandro, usted no puede pretender que ese malandro juegue con reglas claras, y creo que era lo que él intentaba desde el punto de vista de la institucionalidad. Por eso muchas veces creía que iba a haber una acción por parte de los organismos competentes, por parte de las instituciones del Estado, pero la verdad es que fue ingenuo en creer, en no reconocer
que cuando las instituciones están secuestradas por la monopolización del poder, usted no puede pretender que actúen de una manera correcta y distinta a la que lo han hecho durante los últimos años. Sebastián, Javier estuvo en punto de corte 2 días antes de su detención. Él me comentaba en privado que le había llegado la información de que lo iban a detener, pero que él fue a corroborar personalmente con el fiscal de aquel momento en el estado Táchira, y después en Falcón él mismo va a reunirse cuando empieza la aparente persecución en contra de él. Él va a reunirse también con el fiscal en el estado Falcón, en Coro específicamente, para verificar si efectivamente esto era así, y entonces de ahí empieza todo el proceso de detención. O sea, él prácticamente se va como a entregar, tratando de verificar si esta situación de detención es así. ¿Qué información manejas tú en relación con el contexto de las causas de su detención? Bueno, a ver, yo fui la persona que 15 días antes le dije que yo tenía información de que lo iban a detener. Y le dije que yo sabía que había un montaje, que le estaban elaborando un montaje desde hace mucho tiempo, pero que lo iban a ejecutar casi de manera inmediata. La verdad es que él, como le digo, confiaba mucho en que el proceso de las instituciones iba a funcionar, y se presentó ante el fiscal superior del estado Táchira. De hecho, desde la fiscalía, Javier me llamó para decirme: estoy aquí, ya hablé con el fiscal, me dijo que no había ningún procedimiento contra mí, que no hay ninguna investigación, que al contrario, ellos están investigando las denuncias que yo he hecho. La verdad es que ahí me sentí impotente porque le insistí: no, Javier, eso no funciona así. Este régimen funciona casualmente con 3 patas de estructura que son las que llevan a la gente a la cárcel. Por una parte, la administración de justicia; por otro, los cuerpos de seguridad; y por otro, los médicos forenses. Y bueno, el fiscal le aseguró que no había nada, que había buscado en el sistema, que allí no había ninguna investigación en su contra. Y bueno, después simplemente nos hemos dado cuenta que todo era falso, que en realidad tenían todo un montaje contra él, y que creyó no solamente en la persona, sino en una institución de manera equivocada. Posteriormente, cuando él va al estado Falcón, creo que al SEBIN le iba a ser muy difícil, o a la DGCIN, detenerlo en el Táchira por razones obvias, porque es un territorio donde, bueno, la verdad es que creo que los tachirenses, a pesar de todo, uno siempre tiende a defenderse, sobre todo cuando son gente arraigada en la zona, cuando son tachirenses, que han tenido récord y vida en el Táchira, no así como los adoptados que se ha traído, por ejemplo, Bielma Mora o Freddy Bernal al Táchira, sino los que son de raíz. Realmente tendemos a defendernos, y creo que esperaron el momento preciso en el que él fue a un estado donde obviamente no tenía ese sentido de pertenencia, como era el caso del estado Falcón, y él tenía ya desde el momento en el que llegó una vigilancia, persecución. De hecho, hablamos por teléfono y me dijo que tenía, que lo estaban siguiendo, que él se iba a presentar al día siguiente ante la fiscalía. Le dije: muévase rápido, salga del radar, pero él me dijo que él iba a poner la denuncia porque los funcionarios lo estaban hostigando, lo estaban persiguiendo. Él se presenta a la fiscalía del estado Falcón de Coro, que yo los conozco hace mucho tiempo, porque la verdad es que ese es un cáncer. El cáncer de la administración de justicia del Falcón me lo conozco muy bien. Y allí la fiscalía, él se presentó, puso la denuncia, y apenas salió de las oficinas, estaba en la parte de afuera, es cuando se aparecen los funcionarios para detenerlo. Lo montaron en unos vehículos, se los llevaron. La fiscal, una información que obtuve en ese momento, es que la fiscal se montó en un vehículo y empezó a perseguir a los funcionarios del SEBIN para tratar de detenerlo, que obviamente era un exabrupto,
pero ya los cuerpos de inteligencia, que es la única cosa, digamos, yo creo que eficaz que hacen, es todo aquello que tiene que ver con la maldad y con la persecución, pues ya tenían instalados unos puntos de control cerca del aeropuerto, y desde allí pues sencillamente decidieron cerrar la vía. Pasaron los vehículos que llevaban al profesor Tarazona, ya está el aeropuerto, y de ahí pues bueno, lo trasladaron hasta Caracas. Sebastiana, hay mucha especulación en relación con la causa de detención de Javier. Lo que sí tenemos claro es que Javier era un hombre que confrontaba con datos, con cifras, con mapas. Más de una vez los mapas de Fundarredes sobre la localización de los campos guerrilleros, paramilitares e incluso de emisoras clandestinas en territorio venezolano fueron utilizados por mí en mi programa anterior y en Punto de Corte para transmitir las denuncias en relación con esta situación. Pero parece que eso no era tan relevante hasta cierto punto, hasta que se metió con alguien. Quisiéramos confirmar contigo si efectivamente esta sensibilidad de Ramón Rodríguez Chacín en relación con la fotografía que muestra Javier al frente de la Fiscalía termina siendo el detonante, porque como que razones suficientes desde la perspectiva de una autocracia había para detener a Javier. Insisto, no estoy justificando su detención, estoy diciendo que una autocracia cualquier cosa le sirve para detener a cualquier defensor de derechos humanos y quien denuncia cosas importantes y relevantes como la que hizo Javier. Pero parece que al tocar el rostro, al mostrar el rostro, al tocar la sensibilidad de alguien de estos personeros de la autocracia, entonces se detona esta necesidad aparente de detener a Javier. ¿Es así o hay algún elemento que subyace más allá de esta sensibilidad? A ver, lo de Javier no fue de la noche a la mañana. Obviamente que le venían preparando un expediente, van elaborando. Eso es una vieja praxis que tienen los cuerpos de inteligencia en Venezuela. Te van haciendo una carpetica, allí te van incluyendo una cantidad de cosas. Si es posible, consiguen algún testigo para que haga más creíble el cuento, hasta el momento en el que consideran que deben de detenerte. En el caso de Javier, sin duda que el detonante fue la fotografía del capitán de navío Rodríguez Chacín y de su esposa en una reunión con el alto mando del Ejército de Liberación Nacional. Por cierto, no era una fotografía reciente, pero sin duda que, digamos, mostraba parte de esa memoria que la revolución ha pretendido borrar en el país, de las relaciones de altos funcionarios con gente de la guerrilla colombiana. Porque yo les voy a decir una cosa, para nosotros podría ser muy lógico ver a altos funcionarios del gobierno colombiano sentados en una misma mesa con altos mandos de la guerrilla colombiana tratando de llegar a acuerdos, como en efecto ocurrió en el caso del acuerdo de paz que hizo la FARC en Cuba. Pero en el caso venezolano, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa si casualmente uno de los elementos que uno puede evidenciar es que la guerrilla violentaba sin razón nuestro territorio, lo usaba como aliviadero, y después de la llegada de la revolución bolivariana al poder, pues sencillamente ellos consideraron que no solamente el territorio les servía de aliviadero, sino que les iba a servir para poder estar cómodamente, instalarse en nuestro territorio. Y durante los últimos 20 años yo lo denuncié casi de manera constante todas las semanas, la presencia de la guerrilla, los sitios donde estaban los campamentos, los lugares donde la guerrilla iba avanzando. Y resulta que ahora encontramos al señor del Comando Estratégico Operacional mostrando una cantidad de fotografías y videos y diciendo, oh, un campamento,
oh, unos explosivos, oh, mira lo que hicieron estos terroristas. Señores, eso lo llevan haciendo 20 años. La guerrilla antes no tenía campamentos fijos en territorio venezolano, lo ha tenido durante los últimos 20 años y han avanzado progresivamente. Entonces, pero obviamente una cosa es eso y otra cosa es que un personaje que estaba silente, tranquilo, que no aparecía en el escenario público como Rodríguez Chacín, pues fuera colocado en la palestra pública por Javier con la fotografía, con el alto mando del Ejército de Liberación Nacional. Y sin duda, para mí ese fue el detonante para que se ordenara la detención de él. Por cierto, Nímer, no es casual que a Javier lo tenga el SEBIN. El SEBIN lo dirige y lo controla Diosdado Cabello. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Sebastiana, ya para cerrar este segmento contigo, cuéntanos qué sabes de la situación actual de salud de Javier y cómo ves, sabemos que su detención es política, que es un preso político, pero cómo va avanzando su proceso judicial y si hay algún rendijo de posibilidad de que haya algún tipo de medida que favorezca a Javier en corto tiempo. Bueno, yo voy a decir algo que quizás a mucha gente no le va a gustar y creo que no le va a gustar porque la verdad es que yo no pediría una medida humanitaria para que favoreciera al profesor Javier Tarazona, porque es que el profesor Javier no necesita una medida humanitaria. El profesor Javier lo que necesita es justicia. Y si realmente se hiciera justicia, hace mucho rato que el profesor sencillamente debería haber estado en libertad. Es más, nunca debió haber estado preso. Y lo digo porque es que creo que nosotros nos hemos resignado desde hace mucho tiempo a que cada vez que hablamos de presos políticos, hablamos de personas que hay que resignarse a que el proceso judicial no funcione, a que lo que se llama el debido proceso no se cumpla, que los tribunales y la fiscalía pues sencillamente no ejerzan nada. Incluso los abogados no defienden a los presos políticos como deben, porque asumen la excusa eso es un caso político. Y yo sí creo que en el caso del profesor Javier Tarazona hay que dar una pelea dura, desenmascarando lo que ocurre en el tribunal, lo que ocurre en la fiscalía, lo que ocurre en ese recinto donde lo tienen preso. El profesor Javier Tarazona es un preso de Diosdado Cabello. Y habría que preguntarse por qué. ¿Acaso eso tiene algo que ver con el hecho de que las denuncias que el profesor Tarazona hizo haya sido precisamente contra sectores relacionados con el alto poder? ¿O acaso, por ejemplo, la carta que le mandó la FARC a Diosdado Cabello no evidencia que hay una relación de este funcionario con la guerrilla colombiana? ¿Acaso la intención de tener a Javier Tarazona preso realmente no responda a eso? E insisto, yo sé que a pesar de las campañas que se hacen en aras de decir que el profesor Tarazona necesita una medida humanitaria, no, el profesor Tarazona lo que necesita es justicia. Y tener justicia es sencillamente que él salga en libertad y en libertad plena, porque en tal caso lo otro sería argumentar que el gobierno le hiciera un favor a través de una medida humanitaria. Y el profesor es un luchador. Y yo creo que el profesor va a salir muy fortalecido, la verdad, de ahí. Yo no me apuesto a que de ninguna manera Javier esté entregado o haya que, digamos, llorar su situación. Yo creo que él está cumpliendo y lo va a hacer con toda dignidad y honor, sencillamente ser una víctima de este régimen que no tiene paz con aquellos que sencillamente se les enfrenta. Muchísimas gracias, Sebastiana, por compartir tus reflexiones en relación con la situación actual del profesor Javier Tarazona, y siempre es un placer para nosotros tenerte en Punto de Corte, en tu casa. Cuando nos visitas de vez en cuando nos gusta y nos gustaría que estuvieses mucho más. A ti, Nímer, un abrazo para ti, para
por supuesto para Punto de Corte, para los compañeros, para todo este equipo maravilloso que está tratando a toda costa de abrirse paso con información veraz en un escenario que no es nada fácil para la información. Gracias, Nímer, a ti un abrazo. Gracias, Sebastiana. Era Sebastiana Barraez, periodista de esta casa, pero además también especialista en el área militar y, por supuesto, allegada y conocedora del caso de Javier Tarazona. Hasta acá, prohibido olvidar hoy con este tema de Javier Tarazona y de los presos políticos, y será hasta el próximo martes. Recordemos, martes y jueves 5 de la tarde a través de nuestro canal YouTube y todas nuestras redes, y al día siguiente la nota respectiva con la reseña de nuestros invitados, y la reflexión que hacemos también la pueden encontrar en TikTok, también la pueden encontrar en Instagram y en Twitter de manera inmediata al terminar el programa. Será hasta un próximo Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.